recursos y gastos previstos para el ejercicio, con lo cual se cumple el principio de anualidad, principio presupuestario, ¿no? Y figurarán por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. ¿Qué significa sin compensaciones entre sí? Significa que si yo tengo alquileres cobrados, desde un punto de vista, desde el Estado, alquileres cobrados, y tengo alquileres pagados, yo no puedo compensar, netear ahí entre una suma y la otra, la resto, sino que tiene que ir el gasto como alquileres pagados y el ingreso, recurso, como alquileres cobrados. O sea, no existen las compensaciones. Y en contabilidad tampoco existe, ¿no? No se pueden netear o compensar. Y muestran dos resultados, el económico y el financiero de las transacciones, y en sus cuentas corrientes y de capital, y la producción de bienes y servicios. El presupuesto de recursos muestra montos estimados de rubro de ingresos y fuentes de financiamiento, que son dos clasificadores presupuestarios, y el presupuesto de gastos se utilizarán técnicas adecuadas para demostrar el cumplimiento de las políticas y planes de acción y la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y su vinculación con la fuente de financiamiento. Sigue. Cuando las jurisdicciones y entidades públicas incluyan créditos para contratar obras y o adquirir servicios o bienes mayores al ejercicio financiero, se deben incluir información sobre los recursos invertidos en años anteriores, lo que se invertirán en el futuro y sobre el monto total del gasto, así como los cronogramas de ejecución física. Ya les habrá explicado el contador Jorge, Luis, el presupuesto por programas. Todo es presupuestos por programas, porque nos indica el presupuesto por programas la producción física y la eficacia, eficiencia y economicidad que tiene esa programación. La Oficina Nacional de Presupuesto es el órgano rector del sistema y tendrá competencia, siendo alguna de ellas formular lineamientos para poder elaborar el presupuesto, dictar normas técnicas, analizar anteproyectos de presupuesto de los organismos de la Administración Nacional, y los proyectos de presupuesto de empresas y sociedades, preparar el proyecto de ley de presupuesto general y evaluar la ejecución de los presupuestos. Todo esto estoy siguiendo la ley. ¿Cómo es la estructura de la ley de presupuesto? Constará de tres títulos. Las disposiciones generales, el presupuesto de recursos y gastos de la Administración Central y el presupuesto de recursos y gastos de los organismos descentralizados. Disposiciones generales son normas complementarias de la ley de presupuesto y no podrán contener disposiciones de carácter permanente. La ley de presupuesto no reforma ni deroga leyes, ni crea, modifica o suprime tributos. No legisla, solamente propone, cuando una vez es aprobada por el Congreso, cómo va a ser el presupuesto, lo que está presupuestado para el año próximo. Bueno, en el presupuesto de recursos y de gasto de la Administración Central, los recursos del ejercicio son aquellos que se prevén recaudar, tributos, el financiamiento proveniente de donaciones y de crédito público y los excedentes de ejercicios anteriores. No se incluirán montos que correspondan a la coparticipación de impuestos nacionales. Nosotros no lo vimos todavía, ni no sé si lo vamos a ver, pero los impuestos nacionales se coparticipan con las provincias, según una ley que del año 1996, estamos por sancionar, y que no se ha sancionado todavía. Entonces todavía se hace una coparticipación primaria, secundaria. Si tenemos tiempo, más adelante le hablamos de la coparticipación de impuestos, que muchas provincias nuestras viven o se financian con la coparticipación federal de impuestos nacionales.
Se consideran gastos del ejercicio todos aquellos que se devenguen en el periodo, con o sin salida de dinero del tesoro. Por ejemplo, la depreciación, en la medida que pasa el tiempo, el devengado es a medida que pasa el tiempo se devenga. Y la depreciación, que es como una amortización de los bienes de uso y demás, nosotros en contabilidad se llama depreciación. Bien, eso con respecto a los recursos. Con respecto al presupuesto de los recursos y gastos de los organismos descentralizados, los recursos dependerán del tipo de organismo y los gastos se programarán por lo devengado. No se podrán destinar el producto de ningún rubro de ingresos con el fin de atender específicamente el pago de determinados gastos, con excepción de los provenientes de operaciones de crédito público, los provenientes de donaciones, legados o herencias a favor del Estado y con destino específico, y las que por leyes especiales tengan afectación específica. Fíjense que la Quinta de Olivos tiene afectación especial para ser residencia de los presidentes. Si los presidentes deciden no residir más en la residencia de Olivos, ipso facto la residencia pasa a los dueños quienes los legaron para ese fin. Tiene afectación específica. Es como las donaciones, pero por la excepción que tiene el rubro de gastos, que las operaciones de crédito público pueden ser afectadas específicamente para una obra pública, porque no pueden ser desviadas, o las donaciones y legados, como les digo yo de la Quinta de Olivos, como ejemplo, y leyes especiales que tengan afectación específica. Eso del artículo 11 al 23 de la ley. Ahora dejo de compartir y paso a compartir el segundo. Vieron ustedes que la etapa del presupuesto son 4 etapas, que es la formulación. Una vez que se formula el presupuesto, se presenta con un mensaje de elevación a la Cámara de Origen, que es Diputados, la Cámara Baja, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hay un dictamen, si hay dictamen se debate en el recinto, y si es aprobada con las modificaciones que le hacen en el debate, pasa a senadores. Si senadores la aprueba así como vino de diputados, que también primero pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y después se hace el dictamen y se debate en el recinto. Si la aprueba tal cual, pasa al Poder Ejecutivo y se sanciona con fuerza de ley. Si no es así, si le hacen modificaciones, vuelve a la Cámara Baja. Pero hasta ahí vamos bien. Después está la etapa de ejecución presupuestaria, y una vez que se ejecuta el presupuesto, a la vez que se ejecuta el presupuesto hay un seguimiento y evaluación. Ustedes tienen una filmina, un Power con el ciclo presupuestario de todas esas partes. Vamos a ir. La formulación del presupuesto abarca los artículos 24 al 28 de la ley. El Poder Ejecutivo establecerá los lineamientos generales para la formulación del proyecto de ley de presupuesto. Elementos básicos para iniciar la formulación de los presupuestos es el programa monetario y el presupuesto de divisas, la cuenta de inversiones del último ejercicio ejecutado, el presupuesto consolidado del sector público del ejercicio vigente. ¿Qué significa consolidar? Significa que todas las jurisdicciones y entidades que trabajan, o que la ley les aplica, se legisla sobre esa ley, consolidan todos en el mismo sector público nacional. La Oficina Nacional de Presupuesto confeccionará la ley de presupuestos sobre la base de los anteproyectos preparados por las jurisdicciones y organismos descentralizados. O sea, cada jurisdicción y organismos descentralizados que tienen una oficina de presupuesto preparan los anteproyectos de acuerdo a los lineamientos que le da el Poder Ejecutivo,
y lo vuelven a remitir esos anteproyectos a la Oficina Nacional de Presupuestos, le fija los techos y demás. Si no corresponde a lo diagramado, vuelven ahí y así ir y vuelta hasta que lo aprueba la Oficina Nacional de Presupuesto y forma o integra la formulación, parte de la formulación del presupuesto. El proyecto de ley debe tener como mínimo las siguientes informaciones: presupuesto de recursos de la Administración Central y cada uno de los organismos descentralizados clasificados por rubro. Por rubro, acuérdense que es un clasificador analítico primario que sirve como registración de las operaciones. Como registración, como única registración. Los recursos por rubro. Y el presupuesto de gasto de cada una de las jurisdicciones y cada uno de los organismos descentralizados, los que identificarán la producción y los créditos presupuestarios de cada una de esas entidades que consolidan, ¿no? Los créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversión que se prevén ejecutar, y el resultado de la cuenta corriente y de capital para la Administración Central, los organismos descentralizados y el total de la Administración Nacional. ¿Qué pasa si el presupuesto no es aprobado? Regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, pero con ajustes. Evidentemente, lo que se cobró de los recursos presupuestados el año anterior ya se cobraron. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo tenemos que calcular? Tiene que calcular los recursos. En los presupuestos de recursos, eliminar los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente. Además, nadie le va a pagar 2 veces el mismo impuesto. Suprimir los ingresos provenientes de crédito público autorizados en la cuantía que fueron utilizadas, porque ya fueron consumidas. Excluir los excedentes de ejercicios anteriores en caso que se hubieran utilizado. Estimará cada uno de los rubros de los recursos para el nuevo ejercicio, e incluirá los recursos provenientes de crédito público en ejecución y que se prevén percibir en el ejercicio. Eso con respecto a los recursos, si no se aprueba el presupuesto. Con respecto al presupuesto de gastos, eliminará los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos, obviamente. Incluir los créditos presupuestarios indispensables para cumplir con el servicio de la deuda y las cuotas que se deben aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de tratados internacionales. Acuérdense que el servicio de la deuda está compuesto por la amortización de capital, los intereses y las comisiones que respetan. Y además hay una unidad programática que es el servicio de la deuda. Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios. Y adaptará las cuantificaciones y objetivos en unidades físicas de los bienes a producir a los recursos y créditos que resulten de los ajustes. Todo incremento del total del presupuesto de gastos previstos en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo debe contar con financiamiento respectivo. No se puede programar ni presupuestar nada si no tiene un financiamiento. Como tampoco se puede liberar un cheque sin fondos. Tampoco se puede programar nada si no tiene financiamiento. Y antes de decirles de la ejecución del presupuesto, que es la tercera etapa, nosotros durante este año, como el año pasado no se aprobó el presupuesto del 2022, estamos ejecutando, nosotros no, pero sí el Estado Nacional, están ejecutando el presupuesto del 2021 con los ajustes previstos en la ley, ¿no? O sí, la ley 2456. En el 2009 tampoco fue aprobado el presupuesto. Y también tuvieron que recurrir a poner en vigencia del año anterior, pero con ajustes. Bien, en cuanto a la ejecución del presupuesto, que es la tercera etapa del presupuesto, abarca el artículo 29 al 40 de la ley.
y habla que el gasto aprobado se llama crédito presupuestario y constituye el límite máximo de las autorizaciones para gastar. Una vez promulgada la ley de presupuesto, el Poder Ejecutivo Nacional decretará la distribución administrativa del presupuesto de gastos. O sea, la autorización y esos créditos presupuestarios. Los momentos de registración. Los recursos tienen dos momentos, el devengado y el percibido. Devengado por el paso del tiempo y el percibido por lo realmente percibido. Y los gastos tienen tres momentos, el compromiso, el devengado y el pagado. El compromiso es cuando yo como unidad, supónganse, comprometo, si tengo autorización para gastar de 10.000 en papelería, comprometo 5.000. Y después, como tengo autorizado más, pero comprometo 5.000. Ese compromiso, en la medida que se va devengando, por el uso de esos 5.000, se va devengando, por supuesto, y el tercer momento es cuando yo pago, pero lo devengado está devengado. Crédito gastado es igual a presupuesto ejecutado, y el presupuesto ejecutado es igual a gasto devengado, y él es igual a afectación definitiva. Estos son momentos importantes. Modificaciones presupuestarias. Quedan reservados al Congreso Nacional el monto total del presupuesto, o sea, la modificación del monto total del presupuesto, el monto del endeudamiento previsto y el incremento de las partidas referidas a gastos reservados y de inteligencia. Y el jefe de gabinete de ministros, o sea, solamente puede reestructurar las partidas que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de finalidades. Son todos clasificadores presupuestarios. Fíjense que en finalidades y funciones está educación, defensa, las típicas, y una partida que puede ir a educación la puede modificar el jefe de gabinete de ministros, que va para, supóngase, a vacunas. Pónganse en época de pandemia, para darles una idea, y para que ustedes se acuerden cuando estudien. No se pueden adquirir compromisos para los cuales no quedan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de créditos para una actividad distinta a la prevista. Crédito de capital en gastos corrientes, obviamente. Y el Poder Ejecutivo solo puede disponer de montos no incluidos en la ley, solo por caso de epidemias, terremotos, inundaciones u otros de fuerza mayor, como ha sido efectivamente con la pandemia en el 2020 y el 2021, ¿no? Estamos en emergencia sanitaria. Fíjense cómo la realidad siempre nos tira letra para esta materia. Cierre de cuentas, que es del artículo 41 al 43. Las cuentas se cerrarán al 31 de diciembre de cada año. Los recursos que ingresen, creo que es posterior, ¿no? Que ingresen, se considerarán parte del presupuesto vigente y no se asumirán compromisos ni gastos con cargo al ejercicio a cerrar. Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre se cancelarán al año siguiente con cargo a las disponibilidades de caja y bancos existentes a la fecha señalada. Y los gastos comprometidos y no devengados se afectarán al ejercicio siguiente. El cierre de cuentas se hará con la información de los entes responsables de liquidación y captación de recursos y los de gastos y pagos. En información con el análisis, junto con el análisis de los gastos y la producción de bienes y servicios que preparará la Oficina Nacional de Presupuesto, se centralizará a la Contaduría General de la Nación para la elaboración de la cuenta de inversión según
lo dictamina la Constitución Nacional en el artículo 95, que tiene que ser remitida la cuenta de inversión, es como una rendición de cuentas, al Congreso Nacional y que deberá ser aprobada para junio del año posterior a la ejecución o esa rendición de cuentas. Y la evaluación de la ejecución presupuestaria va del artículo 44 al 45. La Oficina Nacional de Presupuesto evaluará la ejecución en forma periódica al cierre del ejercicio. Las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional deberán registrar información de la gestión física de la ejecución de sus presupuestos y participar de los resultados de la ejecución física del presupuesto a la Oficina Nacional de Presupuesto. Esta misma, la Oficina Nacional de Presupuesto, analizará los resultados físicos y financieros obtenidos, los efectos que produjeron los mismos y las variaciones ocurridas con respecto a lo programado y sus causas para que las autoridades y los responsables lo corrijan. Hasta aquí terminó el sistema presupuestario desde los objetivos hasta las 4 etapas. Ahora vamos a ver, dejo de compartir y vamos a compartir el tercero. El régimen presupuestario de las empresas públicas, fondos fiduciarios y entes públicos no comprendidos en la Administración Nacional. Hasta ahora vimos el sistema presupuestario en la Administración Nacional, pero que también incluyen empresas públicas, pero a diferencia del sistema de la Administración Nacional, el directorio o autoridad máxima de esas empresas públicas o fondos fiduciarios o entes públicos aprobarán el proyecto de presupuesto y lo enviarán a la Oficina Nacional de Presupuesto antes del 30/9. Fíjense que la Administración Central o la Administración Nacional la presenta antes del 15/9 porque el 15/9 tiene que estar presentada el nuevo proyecto de ley de presupuesto. Pero las empresas públicas la presentan antes del 30 de septiembre, expresando las políticas o los lineamientos que establezca el órgano coordinador, y los proyectos de gastos sin financiamiento se harán por lo devengado. La Oficina Nacional de Presupuesto los analizará y preparará un informe indicando que se encuadran a lo fijado y aconsejando ajustes si fuera necesario. Si no lo hiciere, la Oficina Nacional de Presupuesto los hará de oficio. Y los proyectos y el informe serán aprobados por el Poder Ejecutivo con o sin ajustes antes del 31/12. Y serán aprobados por los representantes estatales que integren esas empresas, porque hay empresas mayoritariamente con capital y otras que no tienen mayoritariamente, pero que tienen participación estatal. Se publicarán en el boletín oficial y sobre las modificaciones durante su ejecución que disminuyan resultados, alteren la inversión, aumenten el endeudamiento, opinará la Oficina Nacional de Presupuesto y aprobará el Poder Ejecutivo Nacional. Al cierre del ejercicio deben cerrar las cuentas del presupuesto y sin presupuesto aprobado no recibirán aportes de las entidades del sector público nacional ni podrán realizar operaciones de crédito público. Fíjense ustedes, nosotros en un clasificador, y ya lo deben haber visto con el contador Luis, hay una cuenta que se llama contribuciones figurativas, que tiene la contrapartida, que es las erogaciones o gastos figurativos. Que son específicamente movimientos de fondos entre entes que consolidan en el sector público nacional. Si no tienen el presupuesto aprobado, no pueden recibir aportes del sector público nacional, las empresas que no consolidan, que no están comprendidas en la Administración Nacional. Y el presupuesto consolidado del sector público nacional es cuando todos los entes, jurisdicciones, organismos descentralizados, todos consolidan el sector público nacional.
La Oficina Nacional de Presupuesto preparará anualmente el presupuesto consolidado del sector público, informando las transacciones netas del sector con el resto de la economía. Contendrá síntesis del presupuesto general de la Administración Nacional, aspectos básicos del presupuesto de cada empresa y sociedades del Estado, consolidación de recursos y gastos públicos, referenciar los principales proyectos de inversión en ejecución, información sobre la producción de bienes y servicios y de los recursos humanos a utilizar, y análisis del efecto económico de los recursos y gastos consolidados sobre el resto de la economía. Presentando al Poder Ejecutivo Nacional antes del 31 de marzo del año de su vigencia. Luego de su aprobación por el Poder Ejecutivo Nacional, se envía al Congreso, artículo 55. O sea, la Administración Nacional, las empresas públicas tienen parecido, pero diferentes periodos de entrega y órgano ejecutor, y el presupuesto consolidado también es diferente. Bien, dejo de compartir y voy a al 4, que es la figura del fondo fiduciario. El fondo fiduciario son fideicomisos. Hay muchos en la administración nacional. El fideicomiso es una figura que viene del derecho romano y nuestra legislación regula con la ley 24.441. Es una operación de transferencia de un bien a una persona a la cual se le adiciona un encargo o gestión vinculadas con dicho bien, reconociendo en este accionar un patrimonio separado ad hoc, desafectado del patrimonio del transmisor del bien, el fiduciante, que en nuestro caso es el Estado, y del receptor del bien, el fiduciario, siendo una unidad patrimonial autónoma afectada a los fines que tenga el contrato. O sea, el fiduciante es el Estado y es un fideicomiso público. Hay muchos fideicomisos, es una figura legal muy utilizada por el Estado. Es cuando el Estado renuncia a una parte de su patrimonio, lo da para conseguir un objetivo determinado. Ahora no recuerdo, pero en el ejercicio práctico 2 hicimos algunos ejemplos. En Argentina no hay presupuestos plurianuales votados por ley. Hay una información de un presupuesto plurianual, o sea, de varios años, más de un año. Entonces, como no hay presupuestos plurianuales, entonces estos fondos fiduciarios aseguran por más de un año el financiamiento y estabilidad de un programa público. Se apartan fondos del Tesoro Público para utilizarse en un fin determinado y se podrá cumplir de esa manera, con el pago de una deuda, con una obra o con un subsidio. Los fondos fiduciarios están en el artículo 8 de la ley 24.156 y son regulados por la ley 24.441. Igual que los organismos descentralizados y las empresas públicas deben ser creados por ley. El presupuesto de flujo de fondos es aprobado por el Congreso, pero como sus fondos no se confunden con los del Tesoro Nacional, no se los consolida con el presupuesto general de la Administración. Tienen una contabilidad semejante al resto de los organismos del Estado y consolidan en la cuenta de inversión. No pueden tener estructura de personal a su cargo, el personal integrará la nómina de la jurisdicción y o entidad de la cual dependan los fondos. Esto es completito el sistema de presupuesto con los fondos fiduciarios. Esto último no está en la ley, sino que es una aclaración que hacemos porque no estudiamos los fondos fiduciarios. Bien, hasta acá terminamos, ya vieron con el contador, presupuesto por programas, presupuesto base cero, o sea, quedamos como redondito el sistema presupuestario. Dejo de compartir esto y vayamos al sistema de tesorería. Compartir. Bueno, sistema de tesorería. Es
con el sistema de crédito público, el sistema presupuestario, el sistema de contabilidad, y me falta uno, y de tesorería, están legislados por la ley 2456 junto con los sistemas de control, que lo vamos a ir viendo. El sistema de contrataciones y el sistema de administración de bienes están basados también en la interrelación de los sistemas, en la centralización normativa y descentralización operativa, pero tienen otro número de ley que también la legisla, otra ley, no la 2456. Bien, el sistema de tesorería. Los objetivos que guían el accionar del sistema de tesorería son la administración inteligente de los recursos puestos a su disposición, atendiendo los principios de eficacia, eficiencia, economicidad y transparencia en su gestión. Las 3C son importantísimas para un buen funcionamiento del Estado, y la transparencia también, pero las 3C son muy típicas. El adecuado y oportuno registro de ingresos y pagos derivados de la gestión financiera de la administración, con el objeto de proveer información confiable para la toma de decisiones vinculadas a su evolución. Bien, ¿y qué dice la ley? El sistema de tesorería es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que intervienen en la recaudación, en el pago del flujo de fondos del sector público nacional y en la custodia de disponibilidades. 3 funciones importantísimas para la tesorería. La última también es importante, custodia de disponibilidades. El órgano rector del sistema de tesorerías es la Tesorería General de la Nación, y como tal coordinará el funcionamiento de todas las unidades o servicios de tesorería que operen en el sector público nacional. Así como hay una oficina de presupuestos, cada unidades o servicios, unidades o jurisdicciones, hay también tesorerías más chicas, no la Tesorería General de la Nación. Competencias de la Tesorería General de la Nación. Se ve que son muchas. Participar, y esta es importante porque tiene vinculación con otros sistemas. Todos los sistemas están interrelacionados, pero la Tesorería General de la Nación, que es la que en definitiva dispone de los fondos para poder efectuar los pagos, tiene muchas competencias y tiene mucha vinculación, sobre todo con 2 sistemas, que es la Oficina Nacional de Presupuesto y el Sistema de Crédito Público. Y una de las primeras es participar en la formulación de los aspectos monetarios de la política financiera, que para el sector público nacional elabora el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera, los famosos SAF, SAF. Segundo, elaborar juntamente con la Oficina Nacional de Presupuesto la programación de la ejecución del presupuesto de la Administración Nacional y programar el flujo de fondos de la Administración Central. Cada 3 meses, vieron que cada unidad tiene crédito presupuestario, tiene un techo para gastar en ese trimestre. Ahí tiene que haber una programación, porque no le pueden dar todo el dinero, porque no se ve. Si bien se devenga, no se paga en el mismo momento. Entonces hay una programación de la ejecución, juntamente con la Oficina Nacional de Presupuesto. Centralizar la recaudación de los recursos de la Administración Central y distribuirlas en las tesorerías jurisdiccionales para que éstas efectúen el pago de las obligaciones que se generen. Conformar el presupuesto de caja de los organismos descentralizados, supervisar su ejecución y asignar las cuotas de las transferencias que estos recibirán. Administrar el sistema de caja única o de fondo unificado de la Administración Nacional que establece el artículo 80 de esta ley. Emitir letras del Tesoro en el marco del artículo 82 de esta ley, ya lo vamos a ver. Ejercer la supervisión técnica de todas las tesorerías que operen en el ámbito del sector público nacional y elaborar anualmente el presupuesto de caja del sector público y realizar el seguimiento y evaluación de su ejecución.
tienen un montón de competencias, y creo que sigue. La Tesorería General de la Nación estará a cargo de un tesorero general que será asistido por un subtesorero, designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Y para ejercer ambos cargos se requerirá, obviamente, título universitario en alguna de las ramas de las ciencias económicas y una experiencia en el área financiera o de control no inferior a 5 años. Evidentemente, la administración de todo del Estado Nacional es muy compleja. Obviamente tiene que estar formados. Funcionará una tesorería central en cada una de las jurisdicciones y entidades de la administración central. Acuérdense que la administración central estaba conformada por jurisdicciones, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, más la Procuraduría General de la Nación y todos los ministerios porque forman parte del Poder Ejecutivo. Las embajadas, las delegaciones o consulados serán agentes naturales de la Tesorería General de la Nación y actuarán como receptores de fondos y pagadores. Y los organismos descentralizados podrán tomar préstamos temporarios para solucionar los déficits estacionales de caja, siempre que se cancele durante el mismo ejercicio financiero. Letras del Tesoro. Las letras del Tesoro están nombradas en el sistema de crédito público. La Tesorería General de la Nación podrá emitir letras del Tesoro. Deberán ser reembolsables durante el mismo ejercicio financiero. Si no son reembolsables, se constituyen en deuda pública. Por eso tienen que ser reembolsables dentro del mismo ejercicio financiero. Porque las deudas de corto plazo no constituyen deuda pública. Por eso en crédito público específicamente habla de las letras del Tesoro que constituyen deuda pública, aquellas que no fueron rescatadas o que superaron el año de su vigencia. ¿Y qué objetivo tiene la emisión de letras del Tesoro? Es cubrir deficiencias estacionales de caja. El Tesoro le da al Banco Central letras y el Banco Central de la República Argentina ubica en el sistema financiero las letras del Tesoro emitidas para cubrir déficits estacionales de caja. En el caso de que no se reembolsen en el mismo ejercicio financiero, se transformará en deuda pública. Yo me adelanto, pero bueno. Bien, vinculación con otros sistemas. La tesorería tiene vinculación con las oficinas de presupuesto y de crédito público en materia de programación de la ejecución o ejercicio del presupuesto, así como con agencias recaudadoras o dependencias encargadas de elaborar la estimación de los ingresos para poder confeccionar sus escenarios de caja. Dicha coordinación pretende evitar inconsistencias durante la ejecución del presupuesto entre el flujo de los ingresos o del financiamiento esperado versus los efectivamente percibidos, los compromisos asumidos y las obligaciones devengadas que puedan derivar en situaciones de faltantes o sobrantes de caja con altos costos de oportunidad para la tesorería. Y para los argentinos en general también, porque pagamos muchos costos de oportunidad con estos desfasajes de caja que no alcanzan, ¿no? El sistema de tesorería alimenta con sus movimientos la contabilidad gubernamental, la cual a su vez debe proporcionar información de base respecto de los pasivos y los activos que administra el Tesoro. Acuérdense siempre que el sistema de contabilidad, dentro del conjunto de sistemas, de la integración de sistemas, siempre está en el centro, porque el sistema de contabilidad o la Contraloría General de la Nación es que registra todas las transacciones. Cuenta única del Tesoro, y acá me va a ayudar vos, Luis. El artículo 80 habla de la cuenta única del Tesoro. El órgano central de los sistemas de administración financiera instituirá un sistema de caja chica o de fondo unificado, según lo estime conveniente, que le permitirá disponer de las exigencias de caja de todas las jurisdicciones y entidades de la administración nacional.
El funcionamiento de la cuenta única del Tesoro está soportado por varios aplicativos informáticos que operan sobre una base única de datos. Dentro de los mismos se destaca un módulo de conciliación bancaria automática que permite el registro y conciliación diaria de todas las operaciones con impacto en la cuenta. Las tesorerías jurisdiccionales, siendo parte del sistema, pueden recaudar y registrar los ingresos de naturaleza no tributaria a su cargo, derivando su depósito a la cuenta única del Tesoro, programar y disponer pagos parciales o totales de documentos de pago y sus deducciones en base a los límites financieros otorgados. Registrar medidas de afectación patrimonial, custodiar valores, administrar fondos rotatorios y conciliar sus cuentas bancarias y escriturales. Por otra parte, en un sistema integrado, a las áreas intervinientes están vinculadas sistemáticamente a través de clasificadores presupuestarios y manuales de cuentas que permiten la gestión y el registro de las transacciones con efecto económico financiero sobre el patrimonio público. Afortunadamente tenemos la tecnología que ayuda a simplificar y a registrar con mayor precisión y al instante todas las registraciones, ¿no? Sistema de fondos unificados. El mismo está integrado por todas las cuentas bancarias de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, incluida la cuenta única del Tesoro. Se considerarán instituciones de la seguridad social a todos los organismos públicos de previsión social y sus dependencias. Imagínense ustedes si el ANSES no contara con esto. Fondos rotatorios o cajas chicas. Los órganos de los tres poderes del Estado y la autoridad superior de cada una de las entidades descentralizadas podrán autorizar el funcionamiento de fondos rotatorios o cajas chicas. Los gastos que se realicen a través del régimen de fondos rotatorios quedan excluidos del régimen de contratación de la Administración Nacional, porque son cajas chicas. Las ventajas de la cuenta única. Si la cuenta única funciona en el Banco Nación, y donde todas las entidades y la Administración Central van a la cuenta única, y así se pueden aprovechar, como dice acá, las ventajas, y la vamos a ver que es muy beneficiosa, porque es toda una cuenta única, y donde hace falta irán los fondos para donde hace falta, y donde les sobran serán aprovechados por quien le hace falta. Entonces, las ventajas de la cuenta única, que es una reingeniería de procesos al interior de la Administración Financiera Pública, es asunción plena del gerenciamiento de los fondos públicos, tornar productivos excedentes financieros, seguridad en el manejo de los fondos públicos, reemplazo de cuentas bancarias por cuentas escriturales en la Tesorería General de la Nación. Cada entidad tiene una cuenta escritural. Reducción de costos, reducción de cuentas bancarias, control por los organismos de los pagos que realiza la Tesorería General de la Nación, optimizar el uso del tiempo de los funcionarios, mejor atención al público y capacidad de negociación con proveedores. Claro, porque está todo unificado. Siguen las ventajas. El impacto hacia afuera del sector público, la contribución al desarrollo de un sistema financiero integrado en el país, es una vinculación ordenada del sector público con el sistema bancario a través de un organismo único, la Tesorería General de la Nación. Los depósitos automáticos en cuentas bancarias de beneficiarios. Y miren que hay muchos, ya con la ANSES tenemos no sé cuántos millones. Y el personal de la administración pública, ¿no? Acreditación de haberes al personal en cuentas de ahorro, cobertura geográfica del servicio de tesorería nacional, plazos y modalidades uniformes de acreditación de fondos a los beneficiarios y aliento a la bancarización de la economía del sector público. Siguen, y este es el final, la cuenta única, las ventajas, la reingeniería de procesos al interior de la administración financiera pública, el impacto hacia afuera del sector público, la contribución al desarrollo de un sistema financiero integrado en el país, eficiencia, eficacia,
economicidad y la transparencia. Lo dijimos al principio y lo vuelvo a repetir al final. Eficiencia, que es ser más efectivo con la gestión. Economicidad significa el menor costo posible. Eficacia, que generalmente se concreta, y la transparencia, la misma palabra lo dice, que toda la gestión pública sea transparente, que sea transparente, ¿no? Esta es la finalidad. No sé si podés agregar algo más de la cuenta única. No, me parece todo bien, simplemente que para entender la importancia de la cuenta única, es que, por ejemplo, el tesorero general de la provincia y el tesorero general de la nación, cuando no existía la cuenta única, no sabía cuánto dinero había en el banco. Era imposible saber cuánto dinero había en el banco. Incluso ahora todavía hay algunas cuentas que no están dentro de la cuenta única y por ahí hay cosas que no se saben. Por eso fue tan importante, digamos, o es tan importante la existencia de la cuenta única, porque de esa forma un tesorero general sabe cuánto dinero hay y además, como se abren estas cuentas escriturales, no tienen costos. O sea, todos que hemos trabajado con un banco sabemos la cantidad de costos que existen por tener la cuenta, que el código el costo de mantenimiento de las cuentas, distintas, en fin. Ahí hay una economicidad. Y otra cosa que pasaba mucho en el sector público era de que había algunas cuentas que estaban en descubierto bancario y por lo tanto pagaban los intereses que pagan al estar en descubierto bancario, mientras le sobraba plata al Estado. Al haber cuenta única, por ejemplo, por más que haya cuentas que estén en rojo, digamos, el municipio, o digo el Estado, no está pagando intereses por esos descubiertos. Así que esas son algunas de las ventajas que tiene. Creo que son significativas, ¿no? Sí. Con la magnitud que tienen los fondos públicos, ¿no? Tiene una magnitud inimaginables, porque el Estado es grande y además es inimaginable, no le alcanzan los ceros. Así que qué importante que es, ¿no? Así que Y bueno. también me olvidé decir que a veces cuando hay excedentes de dinero, el tesorero los puede invertir. Claro. Eso es otra forma de obtener recursos extra. Más rentabilidad o hacer más productivos los fondos ociosos. Exacto. Bueno, ahora no alcanza nunca, pero sí. Pero hay No, pero por ahí están sobrando. Sí. En algunas Sí, sí, entidades, sí. por ahí tienen superávit y les sobra Sí, sí. dinero. Y bueno, Como pasa en Mar del Plata con OCE, que es un organismo, es una empresa productiva, pero del municipio, sí, que tiene superávit. Superávit, y bueno, y la municipalidad los utiliza esos superávit. Creo yo, ¿viste? No estoy adentro, pero No, claro, la administración central tiene déficit y en este caso una empresa del Estado tiene superávit. Entonces, sí, sí. por ahí la administración central está en descubierto y tiene que pagar interés, el mismo banco que tiene el dinero depositado de la empresa del Estado. Como no tiene cuenta única, porque la municipalidad de General Pueyrredón y en general las municipalidades no tienen cuenta única, pagan, por ejemplo, un descubierto bancario, sobrándole la plata. Claro, claro. Sí, Porque viste, es la complejo. misma persona jurídica, digamos, o sea, la misma institución, ¿no? Sí, sí, sí. Es complejo, ¿no? No es, Es un tema complejo porque el que hace la cuenta única, las cuentas escriturales, todo eso, es el banco, no es el Estado. El mismo Banco Nación, el mismo banco, bueno, estamos hablando de Banco Nación y Banco Provincia, que son bancos del Estado. sí. Pero son Pero que tiene que ser Banco del Estado, no puede ser es privado. una entidad bancaria la que hace la cuenta única, la que hace todas las cuentas escriturales de acuerdo a lo que le solicita, digamos, el Estado Nacional o el Estado Provincial.
Sí, sí. Bien, interesante. Es interesante esto. Bien, nos vemos la próxima. Nos vemos.